Bueno, yo les comentaba que nos acompaña Alejandro Fargosi y Juan Pablo Zaneta, ambos abogados, han sido los triunfadores en la lista del Colegio de Abogados como representantes frente al Consejo de la Magistratura. Así que muchas gracias por estar acá. Comentábamos fuera de cámara que tal vez estaría bien recordar, refrescar, ¿por qué se crea el Consejo de la Magistratura como instituto en la reforma del 94? ¿Cuál es la función fundamental que el Consejo tiene? Que creo que son dos, si no me equivoco, pero ustedes son los que saben. Sí, básicamente desde el 94 lo que se trató de hacer fue mejorar cómo venía funcionando el conjunto Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que eran los que se encargaban de procesar, digamos así, todo el camino que lleva al nombramiento de un juez. Como eso generaba algunos problemas políticos, precisamente por las características propias de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se tomó esta figura del Consejo de la Magistratura, sobre todo de regambre europea, y lo que hace el Consejo es tomar examen a los candidatos a jueces, se los analiza, se elabora un orden de mérito, se seleccionan tres, lo que se llama una terna, esa terna se eleva al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene el derecho constitucional de elegir uno, que lo propone al Senado para que el Senado convalide de su acuerdo, la palabra técnica es el acuerdo, y ahí queda concretado el nombramiento de un juez. ¿Cuántos componentes tiene hoy el Consejo de la Magistratura? 13. ¿Cuántos miembros lo integran el Consejo de la Magistratura? Sí. 13 miembros. Ajá. ¿Y en qué porcentajes? Porque están los abogados, están los legisladores, más o menos. Claro, ahí tenés, son 3... Sin el más o menos. Son 3... Yo porque tengo miedo de que si apelemos a la memoria. Sí. Son 3 representantes de la Cámara de Diputados, 3 diputados, 3 senadores en representación del Senado, 2 abogados, uno de la matrícula de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la matrícula del Interior, un académico y un representante del Poder Ejecutivo y 3 jueces, la representación de los jueces. Tal como está constituido hoy, porque, digamos, en la lectura de los periódicos en los últimos tiempos, ¿qué aparece? Los jueces tienen miedo a dictar sus fallos porque tienen miedo que se manipule el Consejo de la Magistratura y que a partir de eso se les puede iniciar un juicio si el poder político no está de acuerdo con los fallos de los jueces. Esto es algo que vulgarmente a veces se comenta. No se sabe si la composición está equilibrada, es lo que dicen otros. Bueno, como no es tan equilibrada, el Poder Ejecutivo tiene mayor preeminencia. El poder político actúa de tal forma que no deja que sea lo suficientemente independiente. ¿Cuál es la mirada y la propuesta que ustedes llevan al Consejo? Nosotros lo que hemos hecho, lo que hemos coincidido, y de ahí el enorme grupo de abogados que representamos y que afortunadamente ha confiado en nosotros y nos ha votado, es precisamente devolverle, a través de nuestra presencia específicamente profesional, devolverle ese equilibrio que el Consejo fue perdiendo cuando, digamos, el impulso político fue dominando al Consejo. ¿A través de quién? A través de los representantes de los abogados, que en lugar de representar a la abogacía, al derecho, digamos, a la ciencia del derecho, a la ley, empezaron a, digamos, asimilarse, ser cooptados, como se dice actualmente, por el sector político, que no está mal que haya un sector político, el problema es que sea el único. Claro. Ese es el problema. Vos fíjate que la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó el Gobierno Nacional, lo que hace en esta composición de 13, permitirle al Ejecutivo que rápidamente construya mayorías razonables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los legisladores eligen 2 por la mayoría y 1 por la minoría de cada Cámara. Entonces el oficialismo ya arranca con 4 votos de los 13. Se le suma inmediatamente el del Poder Ejecutivo, el representante del Poder tiene 5. Muy bien. Ahí hay muchas resoluciones en el Consejo de la Magistratura que son con los 2/3. Por ejemplo, la propuesta de las ternas, la elevación a juicio de un juez que haya desviado del camino. Entonces, este número de 13, ¿sí?, que a nuestro entender es inconstitucional, porque la Constitución habla de equilibrio y los abogados hemos perdido el equilibrio, porque son 3 diputados, 3 jueces, y tenemos solamente 2 representantes por parte de la abogacía. Se ha desequilibrado el Consejo de la Magistratura, lo que le permite rápidamente al Poder Ejecutivo es construir mayoría. Claro. Donde gana alguna de las elecciones algún amigo del poder de turno, ya está
a 6, y donde consigue 2, tiene 7 y tiene mayoría para hacer lo que quiere. Entonces, por eso... Bueno, ahora viene la segunda parte después de esta pausa, ¿no? ¿Qué se hace frente a ese panorama? Es una. Otra que no quiero dejar de preguntarles es si es correcto, o si ustedes podrían llegar a imaginar que hubiera otros académicos que no fueran específicamente abogados en el Consejo de la Magistratura, más allá de los legisladores, me refiero a otras profesiones, que pudieran intervenir en este tema que es tan delicado, ni más ni menos que el de la justicia, el de la designación de los jueces. Y una tercera comentario que quiero hacerles es que en realidad en las elecciones que hubo en el Colegio de Abogados hay un hecho que es absolutamente auspicioso, diría yo, inédito, que es el número de votantes que ustedes tuvieron, ¿no? Que se duplicó prácticamente, sí, más que duplicó con la última elección que había habido. Lo cual habla, me parece, de una mirada interesante que los ciudadanos comunes tenemos que poner sobre este hecho, porque fue la convocatoria que, si bien fueron abogados, le encontraron, digamos, a esta elección una razonabilidad y una importancia enorme a propósito del rol que van a desempeñar en el Consejo de la Magistratura. Ya volvemos.